El día de hoy nos encontramos en la Universidad Internacional del Trópico Americano, donde les venimos a presentar nuestro proyecto final de diseño geométrico de vías junto a mis compañeros Michael Bonilla. Sharik Montaña. Reina Correcta. y quien les habla, William Urbano. Bueno, en este proyecto consiste en el diseño de una vía secundaria de los carriles en terreno montañoso, pues aplicando las normas de vías, el shadow y pues el método de Brooks y software CFD. Como objetivo general, está diseñar una vía segura, funcional y en el terreno minimizando los movimientos de la tierra. Tenemos como objetivos específicos en nuestro cuadro. El primero es determinar la línea de ceros del terreno, aplicar el método del Brooks para seleccionar por trazo, elaborar los planos de planta, perfil, de longitudinal y secciones transversales. También tenemos calculado los volumen de corte y relleno usando 3D. Para las especificaciones técnicas de la vía tenemos cuatro. Terreno montañoso con pendientes entre 13 y 40 grados. Una vía secundaria de velocidad de 50 kilómetros, una pendiente máxima de 12%, y por último unos elementos como curvas, penaltis, radios mínimos, visibilidad, sobre ancho, carriles de 3,65 metros y lunetas de 0,80 metros. Bueno, ahora vamos con la explicación de diseño de planta, pues los grandes y los anchos de las vías de nuestro proyecto. Como tal, el diseño de planta de la vía se compone de curvas horizontales y circulares simples, compuestas y con espirales de transición. Se utilizó un radio de 86 metros para todas las curvas, garantizando una uniformidad. Esta como tal es nuestra primera tabla, la tabla de curvas horizontales. Esta tabla presenta los datos geométricos de cada curva. Los datos como Q70, que sería lo que representa el ángulo central de la curva en grados, minutos y segundos. El pi indica pues, como tal si la curva es hacia la izquierda o hacia la derecha. El radio es el valor constante pues, de nuestra curva. Este sería de 86 metros usado en todo el diseño. La largura es la longitud de toda la curva como tal. Por ejemplo, la tangente muestra el tramo recto adyacente de la curva. Por último tenemos ordenada media y el externo indica, indica la altura, la distancia desde el eje central, pues como tal usadas para ubicar la curva con precisión, ¿no? Tenemos el acorde, que es la distancia recta entre los extremos de la curva. Tenemos por último el curso, que es la orientación geográfica del eje de la curva. Pues como tal, todas estas curvas aseguran una condición estable, incluso en un terreno montañoso complicado. Ahora vamos para la explicación de la tabla 2 a la tabla 9, que serían como tal las tablas de Peralta sobre ancho. Vamos primero pues, para entender las tablas tenemos que saber que es un Peralta sobre ancho. Vamos con Peralta, que es como tal es una inclinación transversal pues, diseñada, ¿no? Según el radio de la curva y la velocidad para contrarrestar la fuerza se tendrá en las curvas horizontales. Vamos que con el sobre ancho, pues como tal el sobre ancho es el incremento. Sí, es el incremento al ancho de la calzada, es para facilitar los seguros, especialmente para vehículos de un gran tamaño. Por último, pues vamos a explicar como tal las tablas, ¿no? La tabla 2 y la tabla 9, que se presentan pues, detalladamente en nuestro informe. Bueno, la tabla 2 a la 9, pues como tal, viene siendo que cada curva tiene su propia tabla, ¿no? Estas incluyen las estaciones de inicio y fin, donde comienza y termina cada explicación del peralte. También tenemos el valor del peralte, que sea en porcentaje, que es la inclinación transversal de la calzada. Este valor se calculó para contrarrestar, pues como tal, bien lo he dicho antes, la fuerza centrífuga que actúa pues, en la vía. Pues esto evitando para que el vehículo derrape. Tenemos el sobre ancho, que pues, es un aumento del ancho de calzada para
para facilitar el giro seguro de los vehículos largos o pesados. Nuestra tabla de peralte y sobre ancho. Pues como tal, estas medidas están diseñadas conforme a las especificaciones de la norma AASHTO de INVIAS y optimiza pues como tal las unidades de movimiento del trazado. El perfil longitudinal representa la elevación de la vía respecto a su longitud. Se diseñaron curvas verticales de crestas en subidas y de valle en bajadas para permitir cambios suaves de pendiente. Ahora vamos a explicar la tabla número 10. Bueno, en la tabla número 10, cada curva está descrita por los siguientes datos. La estación PVC, punto de curvatura vertical, comienzo, que indica donde inicia la curvatura. Estación PVI, punto de intersección vertical, que es el punto de cambio de pendiente. Estación PVT, que es el punto de curvatura vertical final, donde indica dónde termina la curva. Elevaciones en cada punto permiten conocer la altura exacta del terreno o rasante en este tramo. Pendientes de entrada y de salida, que marcan la inclinación del terreno antes y después de la curva. Cambio de pendiente y cal. Este último define la longitud de curva necesaria para hacer ese cambio de forma segura. Radio equivalente, distancia de paso y distancia de frenado. Aseguran la visibilidad y la seguridad, especialmente en condiciones de lluvia o poca luz. Estas curvas suavizan el recorrido, reduciendo el esfuerzo de frenado y mejorando el confort del conductor. Ahora vamos a explicar la tabla 11 y 12. Bueno, aquí se aplica el método de Bus para comparar dos rutas propuestas. Cada tabla incluye longitud de cada alternativa y longitud resistente, que se relaciona con el esfuerzo que hace un vehículo al recorrer la vía. Después de haber aplicado el método de Bus, concluimos que la ruta número 2 fue seleccionada por tener la menor longitud resistente, lo que implica menos consumo de energía y menor desgaste para los vehículos. Ahora voy a hablarles sobre las secciones transversales, los volúmenes y cuáles serían nuestras conclusiones para nuestro proyecto final de diseño geométrico de vías. Estas secciones representan cortes perpendiculares a lo largo de la vía y permiten visualizar cómo se adapta la carretera al terreno en distintos puntos, especialmente en un entorno montañoso. Estas secciones muestran elementos fundamentales como la calzada, cunetas, bermas y taludes. También son esenciales para calcular movimientos de tierra y garantizar una vía segura y funcional. Como pueden ver en nuestra sección transversal 1, la cual es por nuestro plano planta perfil 1 que se mostró en nuestro proyecto. Aquí podemos ver que en el primer plano de secciones podemos observar cortes en zonas iniciales de trazado. Aquí se destacan los siguientes elementos. La calzada tiene un ancho de diseño de 3.65 metros por carril, lo cual se mantiene constante. Las cunetas laterales están representadas para facilitar el drenaje de aguas lluvias. También se aprecia claramente el perfil natural del terreno y cómo fue necesario excavar y rellenar para lograr la plataforma de vía. Estas secciones permiten ver que la vía se adapta al relieve natural sin generar excesivos cortes ni rellenos, lo cual pues optimiza los costos y reduce el impacto ambiental. Ahora, para nuestra sección transversal 2, pues en el segundo plano, las secciones corresponden a una zona con mayores variaciones topográficas, como pueden ver aquí en la pantalla. Aquí se nota pues con más claridad el uso de taludes de corte y de relleno con pendientes estables que evitan deslizamientos. También que es una calzada bien definida que mantiene su sección transversal a pesar de los cambios de altura en el terreno. Y el énfasis en el manejo de aguas superficiales con cunetas laterales profundas en ciertas zonas. Estas secciones son claves para garantizar la estabilidad del terreno y la durabilidad de la vía. Ahora pasamos a la sección transversal 3, la
la cual finalmente pues en este tercer plano se muestra secciones en zonas más avanzadas del trazado. En estas se observa un trazado más intenso de relleno, lo cual implica que la vía se construyó sobre zonas más bajas del terreno. Se mantiene la sección tipo con todos los elementos de calzada, cunetas, bermas y taludes. Además, es evidente que se logró una buena compensación entre corte y relleno, minimizando el desperdicio de material, pues estas secciones reflejan el criterio técnico aplicado para adaptarse al terreno sin sacrificar la seguridad y funcionalidad. Ahora voy a explicarles la cartera de áreas y volúmenes de nuestro proyecto final, en el cual en el informe sería la tabla número 13. Ahora, en esta cartera podemos ver diferentes secciones, en la cual en la estación tenemos los datos del punto específico de la vía donde se calcula el corte o relleno. En el área de corte, que está expresado en metros cuadrados, podemos ver los datos de la superficie transversal del terreno que será excavada en esa estación. En el volumen de corte en metros cúbicos podemos ver los datos de la cantidad de tierra que se excavará en metros cúbicos pues en esa estación. En el volumen reutilizable, que también sería en metros cúbicos, está la parte del volumen de corte que se puede aprovechar como material para relleno en otro punto de la vía. En el área de relleno, que es en metros cuadrados, podemos ver los datos de la superficie transversal del terreno que requiere ser rellenada con material adicional. En la columna de volumen de relleno, que es en metros cúbicos, están los datos de la cantidad de material necesario para rellenar y lograr el nivel proyectado. Ahora, en la columna de volumen de corte acumulado, que es en metros cúbicos, son los datos de la suma acumulada del volumen de corte desde la primera estación hasta la actual. En la columna de volumen reutilizable acumulado, eso es la suma acumulada del material de corte que puede reutilizarse. En el volumen de relleno acumulado, también en metros cúbicos, es la suma acumulada del volumen de material para que sea necesitado para relleno. Y al final, en el volumen neto, que es en metros cúbicos, es la diferencia acumulada entre corte y relleno. Si es positiva, hay material sobrante, y si es negativa, es porque falta material. Ahora, vamos a explicar una fila de nuestra tabla, la cual sería 0 más 250, en el cual en esta estación podemos ver que tiene un área de corte de 7.38 metros cuadrados, que quiere decir que se va a excavar una sección de 7.38 metros cuadrados. En el volumen de corte quiere decir que eso genera 198.51 metros cúbicos de material excavado. En el volumen reutilizable podemos ver que pues todo el material del volumen de corte se puede usar para rellenos de otras estaciones. En el área de relleno, en el cual es 0,01 metros cúbicos, es porque se necesita rellenar pues una sección mínima, o sea, es poco lo que se necesita rellenar en esa estación. En el volumen de relleno, que quiere decir que aunque pues el área, como dice, aunque el área es pequeña, pues el relleno es profundo, que es de 26.94 metros cúbicos. Ahora, para el volumen de corte acumulado, quiere decir que hasta esta estación se han excavado 415.78 metros cúbicos en total. Para el volumen reutilizable acumulado, quiere decir que se han acumulado 121.94 metros cúbicos reutilizables hasta ahora. Para la parte de volúmenes de relleno acumulado, pues quiere decir que coincide porque se está utilizando todo lo que se puede, ¿sí? Como que es el mismo dato del anterior. Y para finalizar, para nuestro volumen neto acumulado, quiere decir que hay un excedente total de 293.84 metros cúbicos que aún no se ha utilizado. Y así es lo mismo con las demás estaciones. Quiere decir, tiene el mismo significado para cada una de nuestras estaciones. Bueno, ahora vamos a explicar para qué sirve pues la tabla que acabo de mencionar. Pues esta tabla nos ayuda a controlar los recursos del proyecto, también a evitar transportar material innecesariamente.
También para programar el trabajo de cortes y rellenos con lógica constructiva y ajustar el diseño, pues si hay demasiado desbalance de volúmenes. Ahora, para concluir nuestro proyecto final, nuestro informe, podemos ver que pues hubo una determinación de línea de ceros del terreno. También que aplicamos, pues en la aplicación del método de Bruce nos dio que la ruta más óptima era la ruta 2, como explicaron mis compañeros anteriormente. También que se presentó, pues en esta ruta se presentó la menor longitud resistente, lo cual por eso fue elegida como la más óptima. También que se diseñaron todos los elementos geométricos requeridos y que se calcularon los volúmenes con exactitud usando Civil 3D. Eso sería todo. Muchas gracias.